Recording in progress. Play. Mari Mari con pu peñi pu lamien, pu chachay, pu papay, pu ñaña, pu chacha. Com tache un lelu tu fachi. Kimel tu un, pu mañale Mari Mari Pen. com come le caimun, tremole imun, tremole tam tamun puche, tamun reyma, tamun pu enui. Hincheta kumlen, ka yiklen ta ñimul levantu fachi. Kimel tu un. Sí, muten. Ya, May, vamos a comenzar nuestra tercera clase, ¿sí? De Mapuzungún, de este nivel, podríamos decir nivel 2, ¿ya? O lo que sigue del nivel uno, que estamos complementando o repasando primero lo que vimos en las primeras sesiones que tuvimos en el taller a principio de año. Y ahora vamos a continuar con más repaso, pero siempre complementando, intentando agregar un poquito más de lo que ya sabemos para ir ampliando nuestro vocabulario y nuestro kimun, ¿cierto? Nuestro mapuzungún. Así que, amulepe, amulepe tain mapuzungún. Ámole Pepeñi. ¿Ya? Entonces, como siempre, huiño chilcatuain, une huiño chilcatuain. Primero vamos a comenzar repasando lo que vimos la clase pasada, ¿ya? La clase pasada vimos hartas cosas, pero en particular nos gustaría repasar esto respecto a la partícula ñe, ¿ya? Que era la partícula que nos sirve para hablar esto del ser, ¿ya? Yo soy, tú eres, él es, ellas son, nosotros somos, etcétera, ¿ya? Que es una partícula bien útil, sobre todo cuando estamos iniciando en el aprendizaje y que nos sirve en particular para hablar de las características de una persona em, por medio de un adjetivo, ¿ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos que vimos en la clase pasada, como por ejemplo, hueche ñen, ¿cierto? Que acá tenemos el adjetivo hue, la palabra che, y por último, la partícula ñen. Hueche ñen, por separado es, hue es joven, o mejor dicho, nuevo, ¿ya? Hue es nuevo, che es persona, y ñen es soy. Entonces, literalmente sería soy una persona nueva, ¿ya? Renovada. Pero en el sentido que tiene es que soy una persona joven, ¿ya? Weche nos referimos a persona joven. Entonces, Weche Ñen es yo soy una persona joven. Por ejemplo, si hablamos de Lif Cheng'e, estamos hablando de que él o ella es una persona limpia, ¿ya? Limpia, pero no en el sentido de que se baña siempre, ¿ya? O que no, que está limpia de cuerpo, sino en el sentido de que es una persona limpia de corazón, limpia de mente, ¿ya? Y acá, si se fijan, la terminación es en Y porque estamos hablando de una tercera persona, ¿ya? Liv Cheng'e. Entonces, aprovechando esto que vimos la clase pasada, también comentarle o agregar, mejor dicho, otro vocabulario que nos puede servir para describir a una persona. En este caso tenemos palabras para hablar sobre las etapas de la vida, ¿ya? En el sentido de que antiguamente la gente no se contaba los años, ¿cierto? No sabía en cuántos años tenía, había cierta noción del tiempo, pero no se contabilizaba, ¿ya? Entonces, la gente como para hablar de en qué etapa de la vida se encontraba, tenía algunos nombres que podría indicar. Y estas etapas se dividen por hombres y por mujeres, ¿ya? Por Somo, que es mujer, y Wentru, que es hombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para hablar de niño, tenemos la palabra Kempu, y para hablar de niña, tenemos la palabra Malen, ¿ya? Malen es niña,
o también mujer, pero generalmente se refiere a niña. Y es importante hacer esa aclaración porque a veces dicen que Malén es princesa, he escuchado por ahí, o Mailén, ¿cierto? Que dice que vienen de Malén, pero Malén no es princesa porque antiguamente, o sea, nunca acá han existido princesas, pero se refiere a niña, ¿ya? Kempu niño y Malén niña. Aparte de esto tenemos el cha, que es para hablar de joven, pero en el caso de mujer joven, ¿ya? El cha. Y para el caso de joven hombre tenemos weche wentru, ¿ya? Weche wentru, hombre joven. Entonces tenemos el cha para mujer joven, weche wentru para hombre joven. Y aparte de eso tenemos kuse o kuche en algunas partes le dicen, que es anciana o mujer mayor, y fucha para anciano, o fucha wentru para anciano hombre, ¿ya? Aparte de esto, abajo salen unos bonus de estas que son Tren Wentru y Tren Somo. Tren Somo y Tren Wentru, que en esta hablan, Tren Wentru habla de hombre adulto, ¿ya? Literalmente Tren Wentru es hombre ya crecido, ¿ya? De Tren Somo es lo mismo, pero mujer ya crecida. Entonces hablamos de adultos con Tren Wentru y Tren Somo. Así que esto también para que lo podamos agregar a nuestro vocabulario. Eh, y una cosa a comentar también es que la distinta, bueno, no hay como una edad, ¿cierto? A veces preguntan, ¿de qué edad se puede ser mayor, ¿cierto? O ¿de qué edad se considera alguien viejo, ¿ya? Y la verdad es que eso no está como definido, ¿ya? Lo que sí es que hay algunas como, podríamos decir, ceremonias o como instancias sociales en donde, por ejemplo, se marca el paso de la mujer de niña a joven, que es con el Catán Pilún, por ejemplo, que es cuando le ponen aros a a las mujeres, ¿ya? Entonces sí hay como ciertas, como ceremonias, podríamos decir, para marcar algunas de estas etapas, ¿ya? Pero es como, son algunas nomás. ¿Feley? Ya. Feley. Aparte de esto, lo otro que vimos y que es bien importante recordar es la pregunta Chumkeimi, que es la pregunta para ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces repasamos que para responder a esta pregunta tenemos dos fórmulas, ¿ya? Dos formas de decirlo. La primera es con la partícula fe, ¿ya? Que es la partícula que va al final de la palabra y que nos indica un oficio o profesión de una persona. Literalmente fe, recordar que nos indica el que, ¿ya? Por ejemplo, Chongum, Chongum Kutral o Chongum Kutralun sería apagar el fuego. Y por lo tanto, si le ponemos fe a Chongum Kutral y decimos Chongum Kutral fe, estaríamos diciendo el que apaga o la que apaga fuego. ¿Ya? Como lo llevamos al español, se entiende como bombero o bombera. Y con esta palabra fe tenemos muchas palabras que podemos reconocer. ¿Ya? Que por mientras, si ustedes conocen alguna, la puedan escribir por el chat. Yo voy a decir una que es Rutrafe, ¿ya? Alguna pista, por ejemplo. Rutrafe, Huichafe, ¿ya? Rutrafe era el que hace orfebrería, ¿cierto? El orfebre, hombre-mujer, y Huichafe sería el que pelea, ¿ya? El que guerrea, ¿ya? Sería un guerrero o guerrera. Entonces ahí, para que vayan eh, colocando en el chat algunos oficios que recuerden, Fele, con fe. Y por otro lado, tenemos también la partícula que, ¿ya?
acá tenemos una frase, un dibujo, que dice Kimelfe Weichakelu Ka Kimel Tulekei, ¿ya? Que en este caso está diciendo el profesor o docente, ¿cierto? Que lucha, también está enseñando, ¿ya? En este caso tenemos la partícula Kimel Tulekei, ¿ya? Que sería que es- está enseñando, pero que lo hace con habitualidad. Ya recordar que este que nos habla justamente de la habitualidad de una acción, ¿ya? Es una acción que se realiza de manera constante, ¿ya? De manera habitual. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí estaban diciendo Kusaufe, Kofkefe, Chilcatufe, ¿ya? Que Kofkefe es panadero, Chilcatufe estudiante y Narantufe investigador, Sunguma Chife el que traduce al macho o la machi, Feley, justamente. Entonces, acá tenemos las dos formas que podemos responder a esta pregunta Chunkein, ¿ya? Que es ¿a qué te dedicas? Y la primera nos... Pues aquí tenemos una acción en particular, que es el hacer pan, ¿ya? Kofken es hacer pan. Kofken es hacer pan. Y si le agregamos el que de Kofkeken, estaríamos em, dándole habitualidad a la palabra. Entonces, Kofkeken es hago pan, ¿ya? Lo hago de manera constante. Es algo a lo que me dedico o lo hago de manera habitual, ¿ya? Kofkeken. Por otro lado, tenemos Kofkefe, que en este caso tiene la partícula fe y que literalmente estaría indicando Kofkefe, el que hace pan, ¿ya? Entonces, este fe le da esto del el que hace pan, o sea, un panadero o panadera, ¿ya? Y a este Kofkefe, para indicar que yo soy panadero, ¿ya? Quiero decir que yo soy panadero, le agrego este ñen y digo Kofkefe ñen, y así indico yo soy panadero o panadera, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos responder a esta pregunta de Chunkein. ¿Feliz? Entonces, recordando un poco, aquí teníamos el ejemplo del tregua, ¿cierto? Chunkei y tregua. Y acá, claro, teníamos distintos oficios, como el rukan, que es el hacer casas, el ayikán, que es el hacer música, y el chongum kuchalun, que es apagar el fuego. Entonces, el que hace casas lo nombraríamos como el rucafe, y si quiero decir que el perro es hacedor de casa, ¿cierto? Es albañil, diría rucafe ñey. Si el perro es músico, hablamos de ayekafe ñey. Ayekafe ñey. Ayekafe sería como ayecán es hacer música, también podría ser como alegrar. En este caso lo entendemos como músico, ayekafe ñey. Y chongum kutral feñei, ¿cierto? Sería lo que mencionamos al principio, que el Tichegua es bombero o bombera. Chongum Kutralfe Ñey. ¿Feliz? Entonces, lo que quedó pendiente era que ustedes nos pudieran indicar Chunkei Tamipuché, ¿ya? Primero, ¿qué estamos preguntando con Chunkei Tamipuché? Si alguien no pudiera escribir. Chemanta Chunkei Tamipuché. Claro, ¿qué hace tu gente?
Mai, justamente eso. ¿Qué hace tu gente? Tami, recuerden que es tú, y Puché, gente, en plural. Entonces, Chunke y Tami Puché, ¿qué hace tu gente? ¿Y qué podrían responder ustedes? Chunke y Tami, Tamon Puché. Por ejemplo, Emi Peña y Gabo, Chunke y Tami Puché. Tañi puché, tañi ñuque, fence feñei. Felei y Ah, Tami tañi chao, eléctrico ñei. ¿Sí? Fei. Imita mi puché peñi, chumkei. Tañi ñuque, café ñei. Tañi chau eléctrico ñei. Ah, café. Mai, eléctrico, eléctrico. Felei, acá, por ejemplo, Regina, Feipi, Tañi ñuque, Kimel Feñei. Felei, o sea Sebastián Durán, que Feipi, tañi chao, Cudao feñei, Banco Estado Meo. Felei, Kimel Feñei sería que es profesora, ¿cierto? Regina Feipi. Ah, pues. Gastón, Gastón K, Feipi, Tañoque, Kimel Feñei. Felei. Vanessa, Feipi, Tañi Buentro, Puñán, Chilcatufe, Ñey. Podría ser. Con el Ñey. Ley. Sandra, Feipi, tañi Domo Puñán, Shilgatu feñei. Felei. Danilo, Feipi, Tañi Lamien, Ingeniero Ñey. Ley. Noemí, Feipi, tañi ñuque, Liftu feñei. Felei. Tañi Buentro, Puñán, Chilcatufe, Ñey. Ah, Feipi, Vanessa. Y Leonardo Feipita Ñuñuque que Feñey, ¿ya? Acá, en el caso de que Feñey, tendría que sacarle la N. Y se decir solamente que Feñey, Mai, que Feñey, porque recuerden que el fe reemplaza la terminación verbal. Mai, Mariana Matus, Feipi, Tañilamien, Chilcatufe, Ñey. Regina, tañi Laco, Cudao feñei. Feipi. Cruzado Feñey. No, Mai, Cudao Felipe. feñei. Fede Feli, y Peña. ya Mai. Entonces vemos que entendieron muy bien este repaso, o recordaron, mejor dicho. Entonces, Metri Pai. no mentira. Mulepe. Entonces, vamos a continuar. em, Ahora con otro asunto, ya con lo que nos convoca hoy día, en la clase de hoy día. Así que, We Fungu Kimain. Ya, vamos a aprender otro contenido, otro Kimon para hoy día. Entonces, hoy día vamos a repasar la descripción del territorio, ¿ya? Recordando también que el territorio es sumamente importante dentro de la cultura mapuche, ¿ya? Es un elemento central dentro de nuestra identidad o identidades, ¿ya? Por eso siempre también lo trabajamos. Entonces, lo primero, mencionar que el territorio se compone por distintos elementos que son propios de cada territorio, ¿ya? A esto como elementos que componen el territorio, lo llamamos el Azmapu, ya que literalmente Azmapu sería como la forma del territorio, pero también entendiendo que todo lo que compone el territorio eh, genera un ecosistema, ¿cierto? O sea, todo tiene un cierto orden o equilibrio. Entonces, a eso también apunta esta palabra de Azmapu, cuanto a la forma, pero también el orden del territorio. Entonces, el territorio, dentro de la cultura, tenemos los elementos que componen, ¿cierto? Son muy importantes, ya porque dentro de la cultura mapuche se considera
que todos los elementos naturales poseen vida, ¿cierto? Poseen una fuerza, un neuen, podríamos decir, y por lo tanto todos los espacios se respetan mucho, se cuidan, ¿cierto? No se intervienen demasiado, porque se entiende que lo primordial es el, el equilibrio, ¿cierto? Y el ecosistema de por sí. Entonces, acá tenemos algunos nombres de algunos elementos, como por ejemplo el Sequín, que es el volcán, ¿ya? Tenemos Sequín volcán, Lafken, como el mar o el lago, ¿ya? Puede ser tanto mar o lago, Lafken, y Leufu como el río, ¿ya? Río es Leufu. Aquí, si se fijan, hay una LH con una NH, y eso es porque recuerden que cuando tienen esa H es un sonido interdental. O sea, la L es la, Lafken y Leufu. Esa es la diferencia. Por otro lado tenemos Mahuiza, que es el monte, ¿ya? Y el Mahuizantu, que es la montaña. Chanquín podríamos nombrar el humedal, Chanquín, y Lemu, el bosque. ¿Ya? Tenemos Huincul, el cerro, Chayenco, cascada, y Menoco y Bufco como la vertiente. Em, por ejemplo, acá lo que podemos decir es que hay varias palabras que terminan con co, ¿cierto? Y eso es porque co refiere a agua, ¿ya? Entonces, Chayenco literalmente es agua que cae, ¿ya? Y Bufco es agua que se posa, a eso refiere. Em, y Trayenco, cascada también se puede decir traitraico. En algunas zonas también se le nombra traitraico, más para las zonas de Coñaripe, por esa zona yo sé que traitraico es cascada. Truf truf también, o creo que truf truf es el rocío que cae con la cascada. ¿Ya? No, no es que cuando cae una cascada tira como un rocío, y ese es el truf truf o truful también se le dice. Eh, ya. Bueno, y esto es importante mencionar los lugares, ¿cierto? Porque todos tienen, como decía, una importancia dentro de la cultura, son espacios respetados. Se considera que algunos tienen un ñen, ¿cierto? Como un dueño, un espíritu protector de esos espacios, por decirlo de alguna forma. Y también por lo mismo es que cuando se intervienen en estos espacios, como por las forestales, la hidroeléctrica o algún proyecto, dentro de la cultura se cuestiona mucho que eso se haga porque no es parte de nuestra cultura o se considera como una transgresión a esos espacios y eso es mucho más. eh, entonces, es complejo cuando se hacen ese tipo de acciones contra estos espacios de ley. Eh, y por otro lado, también tenemos lugares que son propios de la ciudad en que, bueno, la mayoría de los mapuches también entender que muchos se encuentran en la ciudad, ¿cierto? Ya sea en Santiago, en Temuco, o en sectores de Puelmapu también, Argentina. Entonces es importante ir nombrando y se han ido construyendo palabras para nombrar los espacios de la ciudad. Por ejemplo, para hablar de edificio, podemos decir Futraruca. Futraruca es una gran casa, ya literalmente, pero refiere a edificio. Futraruca. Para nombrar, por ejemplo, un restaurante, tenemos la palabra Yafutue Ruka, ¿ya? Que es un lugar para comer, ¿ya? Recordando que este we es una partícula para hablar del lugar de.
¿ya? Entonces cuando digo Yafutue es lugar de comer, ¿ya? Lugar para comer también se puede entender. Entonces puede ser un restaurante, ¿cierto? Pelota Tue es un lugar donde se juega la pelota, entonces una cancha de fútbol, ¿ya? O un estadio podría ser un pelota Tue. La Huentue Ruca es un lugar donde se hace la UEN, ¿ya? Se hace medicina. Entonces, un hospital, en algunas partes le dicen la Huentue Ruca. También tenemos Quimeltue Ruca o Chilcatue Ruca, que nos sirve para hablar de colegio, universidad, instituto, cualquier espacio donde se va a enseñar o donde se va a aprender. Y por último tenemos Niliacaue Ruca, que Niliacaue sería un lugar donde comprar, que puede ser un mercado, una feria, un bazar, un supermercado, etcétera. Ya cualquier lugar donde se pueda ir a comprar. ¿Vale? Entonces también tenemos eh, elementos que podemos nombrar dentro de la ciudad. Fele, ¿ya? Y por último, recordar que estos espacios también se pueden ir describiendo, ¿cierto? Podemos describir los espacios que se encuentran dentro del territorio. Y para eso tenemos algunas palabras que nos pueden servir para describir. Por ejemplo, las que tenemos acá, que son para hablar de las dimensiones, de si algo es angosto, an- eh, angosto, ancho, alto, bajo. Em, entonces, acá tenemos algunas palabras que nos permiten describir el territorio. Por ejemplo, Puichi Rupai es angosto, ¿ya? Pero literalmente no es angosto, sino que Rupai viene del verbo rupan, que es pasar, rupan. Entonces Puichi Rupai es que pasa poco, ¿ya? O pasa chico, como eso literalmente, pero refiere justamente a que es angosto. Entonces aquí dice Tirupu Puichi Rupai, siendo el camino, Rupu es camino, entonces Tirupu Puichi Rupai, el camino es angosto. Por otro lado, para decir que algo es ancho, tenemos la palabra al rupai. Al rupai es eso, ancho, pero literalmente es que pasa harto o grande, ¿ya? Eso significa literal, pero lo entendemos como ancho. Entonces recordar, puichi rupai, angosto, al rupai, ancho, ¿ya? Por otro lado, si hablamos de que algo es alto, tenemos la palabra al puray, siendo puran la palabra para subir, ¿ya? Subir algo es el verbo puran, pero al puray sería literalmente que sube alto, que sube grande, ya, eso refiere al puray. Entonces, si aquí digo Tisequín, al puray, es que el volcán es alto. Y por último, Puichi por ahí entonces sería que es bajo, ¿ya? Porque sube poco, ¿ya? O sube chico. Entonces Puichi por ahí es bajo y Puichi por ahí Tehuincul sería el cerro es bajo. ¿Vale? Entonces con estas palabras podemos trabajar el tema de las dimensiones, de poder describir un poco el territorio. Ya recordemos, Puichi Rupai, angosto, Alup Rupai, ancho, Alupuray, alto, y Puchi Puray, bajo.
Feley. Y bueno, por otro lado, una cosa importante a mencionar eh, es que uno sabe que para pluralizar, ¿cierto? Podemos usar la palabra pu. Cuando decimos, por ejemplo, Mare Mari con puché o Mare Mari pu lamien, pu peñí, ¿cierto? Pu treguá, pu ñarqui, etc. ¿Ya? El pu es como la S del español, pero este pu se antepone a los sustantivos, ¿ya? Entonces uno dice pu peñí, no dice peñi pu, entonces pu peñí, que es hermanos, o pu lamien, hermanas. Pero en el caso de lugares, el pu no nos sirve para pluralizar, ¿ya? A veces esto genera dudas y siempre es bueno aclararlo que el pu con lugares no significa, por ejemplo, purruca no sería casas en plural, sino que purruca sería dentro de la casa. Porque cuando utilizamos este pu con lugares o espacios, lo que hace es indicar que algo está dentro de eso, ¿ya? Purruca es dentro de la casa. Pulafken es dentro del mar. Entonces, para pluralizar estos espacios, lo que se hace es utilizar otra palabra, que es la palabra en tú o en tú, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Si queremos decir, por ejemplo, pehuen en plural, no decimos pupehuen, porque pupehuen sería dentro del pehuen, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es agregarle este en tú, en este caso, y decir pehuenentu. Y con este en tú, lo que hacemos es pluralizar la palabra pehuen y lo transformamos en pehuen en plural, ¿ya? O también en bosque de pehuen, porque pehuenentu, si hablamos de pehuen en plural, de araucarias en plural, también lo podemos entender como un bosque de araucarias. Por ejemplo, con ruca, si digo puruca, estaríamos hablando de dentro de la casa, puruca. Si quiero pluralizar casas en Mapuzungún, lo que tengo que hacer es agregarle un en tú. Entonces decir rucantu. Rucantu sería casas en plural. ¿Vale? Entonces, así pluralizamos estos espacios. No con el pu, sino con la terminación en tú o tú, ¿no? Y lo anoté. Entonces, acá tenemos más ejemplos, ¿ya? Pehuen, ¿cierto? Ya lo vimos, pehuenentu, sería un bosque de araucarias, o pehuen en plural. Acá tenemos otro ejemplo que es más conocido, que es el de cura. Cura es piedra, ¿cierto? Y curantu es piedras en plural, o pedregal, ¿ya? Y de ahí viene la palabra curanto, ¿ya? El curanto que se hace en el Willy Mapu, sobre todo, de esta preparación, ¿cierto? En Chiloé y en otras zonas, curantu refiere a eso, a pedregal. Es piedra, cura, pero en plural, ¿ya? Curantu. Tenemos también el ejemplo de Mahuiza, que Mahuiza es un monte, y Mahuizantu son montañas, ¿ya? Es como un conjunto de montes, un Mahuizantu. Lemu es bosque y Lemuntu es bosques en plural, ¿ya? Por eso tenemos la palabra Lemu y Lemuntu, ¿ya? Esa es la diferencia. Es como un bosque más grande, Lemuntu. Y Cuyum, que es arena, si le agregamos el Cuyum en tu, estaríamos hablando de un arenal, ¿cierto? Un espacio de mucha arena, ¿ya? Cuyum en tu.
Entonces, de esta forma podemos pluralizar los espacios, los lugares. ¿Vale? Claro, podría ser como un desierto, un espacio donde hay mucho arena. Aquí hay hartos arenales en el océano por la costa. Ya, Feli. Entonces, vamos ahora, vamos a revisar un pequeño video en donde van a ver distintas imágenes, ¿ya? Vamos a ver distintos espacios naturales en el siguiente video. Lo ideal, o sea, lo que vamos a hacer es que ustedes, mientras va el video, vayan anotando en el chat las cosas que ustedes identifiquen dentro de este video, ¿ya? Van a ser la mayoría de espacios naturales y tal vez van a haber palabras que no conozcan del todo, pero lo ideal es que puedan identificar lo más que puedan del video, ¿ya? Entonces, bueno, antes de dar con el video, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? De estos espacios. Recuerden que Sequín es volcán, Lafken es mar o lago, Leufú es río, Mahuiza, monte, Mahuizantu, montaña, Chanquín, humedal, Lemu o Lemuntu, bosque, Huincul, cerro, Trayenco, cascada, Menoco y Gufco, vertiente. Entonces, ahora vamos a ver un video en donde lo ideal es que ustedes identifiquen todo lo que puedan de este video, ¿ya? Y lo escriban en el chat. Todos los elementos que identifiquen de la naturaleza. Ya, ya, May. Entonces, vimos en el video, ¿cierto? Hartos elementos de la naturaleza. Y ahí varios pusieron varias cosas. Así Como que, Echipay. con Etripay.
Claro, lo que más dijeron creo que fue como Sequín, que era volcán, ¿cierto? Salieron varios volcanes dentro del video. También Maui Santu, que era un... Maui Santu, recuerden que es montaña. Generalmente son estas montañas que tienen hartos árboles, ¿ya? A eso se le nombra a veces los Maui Santu. Lafken, ¿cierto? Había. Sequín, Chanquín también había un humedal, ¿cierto? Lafken, Wilkun, se... Winculpe, ¿no? Ah, Wincul, ya, Winculpe. Wincul. Mahuiza, sí, Lafken salía harto. Un Futra Lafken, ¿ya? Aquí es Futra. Futra Lafken sería un gran lago, ¿cierto? Futra, recuerden que es grande. Antú, ¿cierto? Danilo Feipi Antú. Antú es sol, ¿ya? Sequín, Lemuntu, Pehuenentu pusieron acá. ¿Salía un Pehuenentu? Creo que sí. Ay, creo- Guaría, sí, salió una ciudad. Y Pirentu Mahuiza, ¿ya? Mahuiza, Pirén recuerden que es nieve. Y Wanglen, ¿ya? Wanglen también salieron. A Wanglen son los de acá, las estrellas. Wenumapu también. Felei, Cuyen y Chayenco. Muy, Cumetripai, ¿ya? Entonces, eh, pudieron identificar la mayoría de los espacios. Chayenco también habían, no se notaron mucho, pero habían por acá. En este espacio habían Chayenco, ¿cierto? Cayendo del Maui Santo. Felei, Cumetripai. Entonces, solo mostrarles eh, algunas palabras tal vez que algunos preguntaron, como Wanglen, ¿ya? Wanglen es estrella. Por ejemplo, también tenemos Cuyen, que creo que también lo nombraron, que era la luna, ¿ya? Es la luna, Cuyen. Chomu, nadie lo dijo, pero salió harto que es nube, ¿ya? Piré, que lo dijeron por ahí, nieve. Antú, el sol. Ko, agua. Y Trukur, que también había harto Trukur en el video, es la neblina, ¿ya? Esta neblina que salía del Maui Santo, había también. Felei, Cometripai, eh, Cometripai, Peñi. Entonces ahora Peñi, en mí, Felipe, Chaltumay, Kumeku dao Nentuimun Compuche, Kumetripai Tain Chilcatún, Kumetripai Aika. Feliz, que salga bien lo que vamos a seguir aprendiendo. Huele Peña. Feliz. Mari Mari Compuche, Feula Kimainta Shizungu. Feliz, feita direccionales, ¿cierto? Ya lo hemos aprendido en verdad. Pero nuevamente vamos a recordar la importancia, ¿cierto?, que tiene en el Mapudungun el uso y la diferencia que existe entre estos dos, meu y ple. ¿Vale? Meu, ¿cierto?, un locativo más bien, no direccional, ¿cierto?, locativo, que indica en o de en general, ¿ya? Entender importante que la palabra meu se utiliza en distintos contextos en el Mapudungun, ¿ya? Pero de todas formas, uno de los más usuales, ¿cierto? Tiene que ver con esto, especificar dónde ocurre una acción, ¿ya? Literalmente especificarlo, a diferencia del ple, que es un poco menos específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, rukameu en la casa, tamiwariameu en tu ciudad, tañimapumeu en mi tierra, ¿fele? Tañi, mapu, meu en mi tierra, ¿ya? Entonces, además, importante es que meu y mu son lo mismo, ¿ya? Pueden encontrarlo en ambas formas, meu o mu. Y a veces también lo van a encontrar en vez de meu o mu, como mo.
va a tener el mismo significado y uso. Sin embargo, en general el mo se ve solo más en Willimapo, ¿ya? En territorio Huilliche, ¿cierto? Donde se habla la variante del Sesumon, ¿ya? Sesumon. Y ahí se utiliza el mo, ¿ya? Pele. Por otra parte, ple. Ple indica, ¿cierto? También un locativo, pero menos específico, que me da a entender que es por allá, por ese lugar, o hacia ese lugar, ¿ya? Entonces es como por ahí, ¿ya? No me marca que va a ser exactamente ahí. Entonces, rukable es como por la casa o hacia la casa, ¿ya? Por ahí, por la casa. Tamiwariable, por tu ciudad, ¿ya? Por tu ciudad. Y por último, Tañimapu ple, por mi tierra o hacia mi tierra. ¿Vale? Muleram tonta tu fama. ¿Hay preguntas en esto? Cam amulepe. Amulepe, ¿no? Ni el ahí. Ni el ahí. ¿Vale? Nielai, ¿vale? Nielai. Bueno, ahora le vamos a preguntar a raíz de lo que em, aprendimos, ¿cierto? Recientemente, junto con el Peñi Claudio, respecto al video y respecto al locativo del meu, me van a tener que contar Shemlei, Tami Mapu Meu. Shemlei, Tami Mapu Meu. Shemam Tata Shiramtun. ¿Qué significa esta pregunta? Shemlei, Tami Mapu Meu. Ahí vayan contándome qué es lo que entienden. Feley, Andrés Feipi. ¿Qué hay en tu tierra? Feley, Regina Feipi, ¿quién vive en tu tierra? En este caso está utilizando el mulei, ¿cierto? Como estar, ¿ya? O a ver, ¿ya? A eso se refiere. Si bien, claro, Mulén, cuando uno dice Mulén, ¿cierto? Valdivia, por ejemplo, me refiero como, en general, como que a que vivo aquí, pero es porque estoy aquí, ¿ya? Entendamos igual, en ese sentido, Levi, como el tema de que el verbo vivir, ¿cierto? Es monien, monien. ¿Vale? Pero igual, de todas formas, entonces, Shemulei también Mapumeo, ¿qué hay en tu tierra, ¿ya? Entonces ahí la idea es que me puedan contar respecto a sus identidades territoriales, ¿cierto? A sus lugares donde vivan, ¿qué es lo que hay? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Inchemuleken, Valdivia, Guaraple, ¿ya? Feimun, Tañi, Guarameo, Cam Tañi Carro, ¿sabes cómo me fui? Tañi Carrameo, Mulei, Mahuidantu, Tañi Carrameo, Mulei, Lafken, Tañi Carrameo, Mulei, Kashem, Lemuntu, Femiesh, ¿vale? Eini tami warameu peñi, Claudio. Shemulei tami warameu. Tañimapu meo mlei Chilcatúe. Ah, Mlei feliz. Niyacahue. Mlei Futraque Ruca. Mlei Wincul. Ka Leufu. Feliz. Entonces ahí ya nos van contestando, ¿cierto? Recuerden que si no quieren decir específicamente de hablar de en mi tierra, ¿cierto? En mi lugar hay esto, puedo decir ple, ¿ya? Puedo decir por aquí hay esto. Como que no en ese lugar específico, pero sí cerca, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir Tañicara ple, mlei leufu, ¿ya? Tañicara ple, mlei leufu. ¿Feliz? Y ya nos van contando, ¿cierto, Vanessa? Tañimapu meu mlei carva. Feliz. Gastón Tañi Temuco Guardia mlei winkul ka Rengel Laf Piñey. Feliz. Vanessa Tañimapu meu mlei
Kara, Futrake, Ruka. Feipi. Futrake, Ruka, Muten. Tañi, Mapu, Meu, Mulei, Futrake, Ruka. Felei. ¿Lamien? Entender además que Carra, ¿cierto? Si bien aquí lo tenemos como pueblo o ciudad, ya, muy bien, porque en algunos lugares se usa solo Carra, ¿ya? Y le dicen a la ciudad Carra porque es un lugar poblado, ¿ya? Okay. Peñi, Leonardo, Tañi, Carra, Memulei, Leufunto, fíjate. Alco de la finta, Leufunto. Mulei, Leufun, pero solo yo diría al menos que Mulei, Leufu. Danilo, Tañi, Memulei, Leufu, fíjate. Felei. Recordemos, ¿cierto?, que Warrior se escribe solo con una R, ¿vale? Cristina Tañimapu Meum Lei Mawidanto. Peipi. Urantu ka anku mapu. Ah, feliz. Mai. Regina Tañimapu Meum Lei Lelfuen, ¿espera? Mawida Ka Pewenentu Kalafken Kalefhu Ka Trayen. ¿Vale, Lamien? Como bueno, no es necesario siempre incorporar el K. Puede hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Puede ir al final no. Como Mai. Andrea, Pulé, Mulei, Leufu, Ka, Futralafken. El Pulé tiene que ir en relación a algo, ¿ya? Ahí dice Pulé, Mulei, Leufu, Ka, Futralafken. Entonces le faltó agregarla respecto a qué está por ahí. Sería, por ejemplo, Tañimapu, Tañimapu, Pulé, más bien. Tañimapu, Pulé, Mulei, Leufu, Ka, Futralafken. Ahí se entendería, ¿ya? Pero le falta, ¿cierto?, ese contexto, entendiendo que estamos hablando, ¿cierto?, un idioma muy contextual. Feliz. Sandra Tañimapu Mlei Puishileufu Ka Futralafken. Feipi, ¿ya? Ella dijo Feipi. ¿Cómo es país? ¿Mai? Valeria Feipita en el Funcle Lei Trayenko. Como es un Feliz. o sea, Nada, sí. por mi campo hay cascada. Ley. Mulepe. Maya, molepe. ¿Cómo es país con puche? Salió muy bien, ¿vale? Feliz. Ya, ahora vamos a recordar y aprender nuevamente respecto al clima. ¿Sí? Vamos a leer. Para eso, en primer lugar, vamos a recordar una partícula, ¿ya? Que es la partícula Le. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ella? Es un estativo, ¿ya? Entonces, importante diferenciarla que no necesariamente indica presente, ¿ya? No necesariamente indica presente, sino que se refiere a un estado o situación de las cosas que está ocurriendo, ¿ya? Está pasando esto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo putocon, ¿cierto? Putocolen, ¿ya? Estoy tomando agua, ¿vale? No es que tenga la botella aquí, ¿cierto? Y estoy tomando agua en este preciso momento, sino que estoy tomando agua, ¿cierto? Es parte de mi estado. En el tema del mate se entiende mucho mejor, porque uno está mateando, pero no por eso significa que tengo el mate literal en la boca tomándolo, ¿ya? No es justo ahora estoy tomando mate, sino que estoy en la situación, ¿cierto? Estoy en el estado de matear, de tomar mate, ¿vale? Mate tulen, dice ahí. Me estoy tomando un mate e imikai, ¿ya? ¿Y tú? Entonces aquí tenemos la partícula le, se usa para indicar un estado de cosas, traducible como estar en castellano. Felipe.
Y bueno, lo importante además con esta partícula es que tiene una particularidad, que es que em, la forma que va a tomar va a ser distinta si es que la raíz, ¿ya?, de la palabra termina en consonante, ahí se va a utilizar cle. Y en cambio, si la palabra, ¿cierto?, la raíz termina en vocal, se va a utilizar le. Esto tiene que ver netamente con la pronunciación, ¿ya? Igual, hay gente que solo utiliza le, ¿ya? Por el tema del uso también del mapudungun. Pero de todas formas es importante aprenderlo para que entiendan al resto, ¿cierto? A quienes hablen, cuando sí utilicen el cle, ¿ya? Es muy utilizado además. Kumelen, por ejemplo, estar bien, ¿ya? En donde la raíz de esta palabra va a ser kume, que es bien, ¿ya? Eh, kumelen, estoy bien, ¿ya? Amun, la raíz del verbo amun es amu, o sea, termina en vocal. Por ende, amulen es estoy yendo, ¿feliz? Anun, anun. En este caso se utiliza anulen, ¿ya? Anulen, para hablar de estar sentado, ¿ya? Por otra parte, kule se utiliza si es que la raíz termina en consonante. Por ejemplo, del verbo kutranun, ¿ya? La raíz de kutranun, importante además, es antes de la antes de la sexta vocal. En el fondo, una raíz con puché, la raíz de un verbo, es lo que está justo antes, ¿cierto?, de la N o el pronombre personal que va al final, ¿cierto?, que es la terminación, ¿ya? Entonces, uno saca la terminación. ¿Y qué pasa si un verbo que termina en N, N, ¿ya?, le sacamos la N final? Va a quedar N, ¿verdad? Pero en el fondo esa que queda entre medio ya no se necesita, podríamos decir. Porque esa ese sonido de la sexta vocal surge a raíz de la conjunción de dos consonantes en general. Entonces, cuando se juntan dos consonantes, necesitamos de esa para pronunciarlo. Porque si yo quisiera pronunciar Kutran, aparece solo, ¿ya? Y cuando ya se va la última ya no es necesaria, entonces al mismo tiempo que aparece, va a desaparecer. Entonces la raíz de Kutranun es Kutran. Y como termina en consonante, vamos a utilizar Kle. Kutran Klen, ¿ya? Para decir estoy enfermo. Y lo mismo pasa con el verbo Kudagun, Kudagun, ¿ya? Termina en W-U-N. Ya la raíz, entonces yo elimino la N, ya no me sirve, ¿cierto? Tengo que conjugarlo con otras cosas, ¿cierto? Entonces utilizo la raíz, kudau. ¿Y por qué la raíz es kudau? Porque esa va a desaparecer, podríamos decir, ¿ya? Kudauun, ya no la necesito, se aparta, entonces la raíz queda en kudau. Kudau glen, entonces. Si se fijan en el fondo, lo que hace este glen, es que vuelva a aparecer esta ¿ya? Pero de una manera más marcada. Entonces le agregamos la K, Glen. Kutran Glen, Gudao Glen. Estoy enfermo, estoy trabajando. Feliz. Me preguntan, ¿sería correcto decir Kutran Gley o Kutran Gleini? Exactamente, ¿cierto? Solamente tienen que reemplazar, como lo hizo bien Gastón, ¿cierto? La terminación, y vamos a cambiar la persona de la que estamos hablando. Kutran Gley, él o ella está enferma. Kutran Gleimi, tú estás enfermo o enferma. Feliz. Vámonos, Pepeñi. Ah, y el otro, ¿cierto? Tremunera, Tremplen, estar creciendo. ¿Sí? No alcanzaba a verlo de aquí. Bueno, de todas formas, agradecer, ¿cierto? Y sigan al Quimel Fecureo, ¿ya? Que nos facilitó eh, esta parte, y de todas formas agradecer a Quimel Tue y a Mapudungoletuay, ¿ya? Eso. Adelante, Peñi. Aquí mismo tenemos ciertas imágenes de Kimeltú y vemos que esta partícula le, estativa, que la utilicé en un contexto, ¿cierto? Mate tulen, estoy tomando mate, la utilicé en otro, kutrankulen, estoy enfermo, y ahora además la puedo utilizar para mis estados de ánimo. Kumel kalen, estoy bien, Weschal kalen, estoy mal, kulfunklen, estoy alentado, motivado, motivado. Entonces, este estativo se va a utilizar en distintas situaciones,
¿ya? No nos remitamos solo a estar bien, por ejemplo, al estado de ánimo, sino que también puede ser, como veremos más adelante, el estado del clima, el estado del tiempo, ¿ya? Si el día está nublado, por ejemplo, ¿ya? Si estoy tomando mate, si estoy caminando, etcétera, ¿ya? Kumel Kalen, entonces, estoy bien. Weshal Kalen, estoy mal. Kulfun Kalen, estoy alentado, motivado, ¿ya? No nos detendremos mucho en esto, ¿ya? Porque ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Pero de todas formas es un recordatorio importante, ¿ya? No solamente cuando les pregunten Chumley Miam, respondan, ¿cierto? Kumelen o Kumel Kalen, sino que uno igual siente y sufre otras emociones, ¿vale? Así que es importante aprendérselas, usarlas, ¿ya? Hay muchas más, así que se las vamos a hacer llegar igual, para que puedan estudiar. Vámonos. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Con el verbo kudau, que es trabajar, ¿cierto? La raíz del verbo kudaun. Tenemos kudau mi, en donde tenemos la raíz, kudau, ¿ya? Trabajar, kle, estar, y mi, tú. Entonces lo entendemos del final al principio. La mayoría de las veces va a ser así. Y mi, tú. Kle, estar, kudau, trabajar. ¿Cierto? Tú estar trabajando. Tú estás trabajando. ¿Ya? Eso es. Kudau, kle y mi. Entonces, estás trabajando. ¿Ya? Amu, le y mi. Amu, le y mi. Ya, además, es importante mencionar, ya que estamos haciendo esto, ¿cierto? De separar cada partícula de la raíz, es que si bien en el Mapudungun no existen como reglas tan rígidas respecto a la acentuación, ¿ya? De todas formas, es importante al momento de que hablamos, ¿ya? Tratar de marcar una mínima separación entre cada una de las partículas que componen una palabra para que la persona que nos escucha, el oyente, ¿cierto?, entienda mejor la forma en la que esas partículas se relacionan y construyen, ¿cierto?, una palabra, ¿ya? Una frase también, por ejemplo. Entonces, eh, entonces, no sé, por ejemplo, no es Amul Eimi, sino que es Amuleimi, ¿ya? No sé si se alcanza a notar la diferencia, pero es Amuleimi, Amuleimi, no Amuleimi, por ejemplo, separando en otros lugares, sino que tiene que estar separado, ¿cierto? En cada una de las partes que marcan y que componen esta palabra que es, como ustedes saben, el mapudungun, aglutinante, ¿ya? Entonces, Kudao Kleimi, Amuleimi. Kudaugleimi, Amuleimi, Kudaugleimi, Amuleimi. Fele, Femiechi. Entonces, Kudaugleimi, estás trabajando, Amuleimi, estás yendo. En donde Amu es la raíz del verbo ir, Amun, le es estativo, y mi es tú, ¿cierto? Es la terminación de la segunda persona singular. Felei, Peñi, Mulei Ramtun, si hay alguna pregunta, ¿cierto? Vayan escribiendo en el chat. Felei. Felei Peñi, Wedun Wukimain. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a englobar esto en lo que tiene que ver con la descripción de un territorio, porque en base a eso estamos trabajando hoy día, ¿cierto? Se habrán dado cuenta ya, ¿cierto? Que estamos buscando aprender respecto a cómo describir nuestros territorios, ¿cierto? Y en ese sentido, es muy importante la función que cumple siempre el clima, ¿ya? Y el tiempo en nuestros lugares. Entonces, por ejemplo, arriba hay una pregunta y dicen, Chumleyam tan tu, fashian tu, tamiwaria meu. Entre paréntesis, love, ¿cierto? Si alguien viviera en un love, sería Chumleyam tan tu, fashian tu, tami love meu. ¿Ya? Entonces, Shumley am es como, si se fijan, es parecido a Shumley miam, ¿ya? En este caso es cómo está, en pregunta, ¿cierto? Shumley am, ta antu, el día, ¿ya? Entendamos, si bien antu significa sol, también significa día, ¿ya? Día. Cierto, bueno, Shumleyam tantu, entonces
¿Cómo está el día? Fashionte, este día, hoy, ¿ya? Hoy. Shumleyam tante, ¿cómo está el día? Fashionte, hoy. Tami, tuyo, algo que te pertenece a ti, Waria Meo, en tu ciudad. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo está el día hoy en tu ciudad? ¿Feliz? ¿Cómo está el día hoy? Este día, ¿cierto? Hoy, en tu ciudad. ¿Feliz? ¿Se entiende la pregunta? Shumleyam tante, Fashionte, Tami, Waria Meo. Entonces, aquí tenemos algunas respuestas, ¿cierto? Que podrían surgir. Por ejemplo, yo podría decir arañei, ¿ya? Hoy, fallante, arañei, ¿ya? Ya, Regina pregunta, ¿por qué se repite día dos veces? Mira, por ejemplo, esto, en Chile, por ejemplo, se utiliza harto, que no se usa en otros países mucho, la palabra hoy día, que es redundante, porque hoy significa hoy, y hoy día es como una reiteración de lo que se acaba de decir, y en el Mapudungun pasa lo mismo. Entonces, Shumleyam Tantu es cómo está el día, Fashion tu hoy día, o sea, este día, Tami Warrior. Entonces, si bien dos veces Talan tu cumplen funciones distintas. Una es preguntar por cómo está el día, pero la otra es recalcando que estamos hablando de este día. Fashi significa este. ¿Fele? Ya. Entonces, areñei significa hace calor. Si se fijan, ya, este es el único que tiene ñe y no le, ¿ya? Este es un poquito más complejo, pero tiene que ver con el paciente, ¿ya? Esto significa que a alguien le realizan una acción, entonces como que hace calor, ¿ya? Como que nos da calor en el fondo, ¿ya? Pero en cambio, si yo dijera arelen, es como que estoy con calor, ¿ya? Entonces, areñei es porque la acción se realiza, ¿cierto? Y cambia un poco el cómo la vamos a entender, ¿ya? Pero en general, por ejemplo, si yo quiero hablar de un día nublado, yo voy a decir Romulei, está nublado, ¿ya? Y bueno, tiene que ver más que nada con el que el verbo are, ¿cierto? La raíz del verbo aren es calor, entonces ahí es distinto, ¿cierto? Arelen, estoy con calor, sería como para referirme a mí, no para referirme a cómo está el clima, ¿ya? Areñei, entonces, hace calor, tromu es nube, tromu, nube. Entonces simplemente le agrego el le y la i. ¿Por qué se le agrega? Si todos terminan en tercera persona, es porque estamos hablando de él, ¿ya? Por ejemplo, de la nube, de la lluvia, de la nieve, del calor. Entonces, todos son terceras personas, ¿ya? Podríamos entenderlo así. Sobre todo comprendiendo que fei, o sea, la terminación i, se utiliza para él, ella o eso. Eso. O sea, es muy general, ¿ya? Entonces, en este caso, Romulei, Romu, nube, le, estar, y él o ella, ¿ya? Entonces, está nublado. Magún, lluvia. Entonces termina en N. Este no es un verbo, podemos decir, sino que es la lluvia, ¿cierto? Magún. Entonces, esa va a ser la raíz de la palabra, magún. Y se le agrega simplemente el cle, porque termina en consonante. Magún clay, entonces está lloviendo. Magún clay, está lloviendo. Pire, nieve. Pireley, está nevando. ¿Feliz? Areñey hace calor, Romuley está nublado, Magontley está lloviendo y Capireley está nevando. ¿Feliz? ¿Feliz, Peñi? Ámole, Peñi, ¿no? Ya. Entonces, aquí va a haber una diferencia, ¿ya? En donde vamos a incorporar, ¿ya? Como la diferencia de lo que podríamos explicar, ¿cierto? Que es el día, cómo está el tiempo, por ejemplo, hoy en tu ciudad, que era la pregunta anterior, ¿cierto? A cuando hablemos del clima de un lugar, que es un poco más habitual, ¿cierto? Que se extiende más en el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense que en Valdivia hoy hace calor, ¿ya? Pero en general es un lugar lluvioso.
es lluvioso. Entonces, para decir es de cierta manera, vamos a utilizar dos partículas. Ñe, que la vamos a entender por ahora como ser, y que es habitualidad, ¿cierto? Entonces, con este ñe que, vamos a incorporar la idea de que habitualmente es de cierta forma. Por ejemplo, si quiero decir que un lugar suele ser nublado, literalmente, suele que ser ñe nublado, tromu, vamos a decir tromuñekei, tromuñekei, ¿ya? ¿Es nublado o suele ser nublado? Entonces, como les comentaba, es distinto el estado, el estar de cierta forma, por ejemplo, hoy, tromulei fasciante, ¿ya? Que significaría está nublado hoy día, ¿cierto? Está nublado hoy día, a tromuñekei, que es suele estar nublado, lo cual no significa que hoy esté nublado, ¿cierto? O sea, hoy día puede estar soleado completamente, pero aquí suele estar nublado, entonces, tromuñekei, ¿ya? Esa es la diferencia, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. El primero dice, gutreñekei, gutre, frío, gutreñekei, suele ser frío. Arre, calor. Arreñekei, suele hacer calor, ¿cierto? Kumeanteñekei, kumeante, buen día. Kumeanteñekei, suele haber buen día. Magoñekei, suele llover. Tromuñekei, suele ser nublado. Pireñekei, suele nevar. Tralcantucum magoñekei, ¿no? Que suele haber tormenta. Y Kurufkei, ¿cierto? Suele ventear. Peñi, ¿podría, se puede achicar la imagen un poco? Bueno. Ah, feliz, Mike. Entonces, los últimos tres se utilizan más con la habitualidad solamente. Pireikei, Tralcantucumagonkei y Kurufkei, ¿ya? Pireikei, entonces, suele nevar, ¿ya? Si tuviera el ñe, es como suele ser nevado. En este caso estamos hablando solo de la acción. La acción de nevar suele ocurrir, suele nevar. Entonces, lo mismo pasa con kuruf, que es viento. Kuruf que es como que suele ventear, suele como soplar el viento. Por eso ponen esa imagen ahí, ¿ya? Y tralcan tuku maun kei es una palabra compleja y compuesta que refiere, ¿cierto?, al tralca, al relámpago, ¿cierto? Al sonido, más bien, del trueno, disculpen, tralca, ¿cierto? Tralca tucumaguanque, entonces es cuando hay lluvia y relámpago, ¿ya? Trueno, todo. Y bueno, tralca es respecto al sonido, ¿cierto? Al sonido del trueno, ¿vale? Y por eso mismo es que también se le dice de esa forma a las armas de fuego, ¿ya? A las tralca, por ejemplo, una escopeta, ¿vale? Ah, muy leve, Peñi. Fébula, May. Entonces, aquí está la diferencia entre esta habitualidad, ¿cierto? Entre este ser de cierta forma habitualmente, que es el ñekei, y con el estar. O sea, como que, por ejemplo, hoy día está lluvioso, ¿ya? Que sería magun play, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver esta tabla y dice Pirekei, nieva. Entonces, suele nevar, suele ocurrir, ¿cierto? La acción de Piren, de nevar, ¿ya? Pirekei, nieva. En cambio, Pireñekei significa es nevado. Le suele nevar, ¿cierto? Es nevado, ¿ya? Pireñekei, es nevado. Habitualmente es nevado.
Pirelli, entonces, por otra parte, es está nevando, ¿ya? Entonces, de cierta forma, sí le da una connotación de presente, pero no significa literalmente eso, ¿ya? Entonces, sí vamos a entender que Pirelli está nevando, ¿ya? Como que yo miro para afuera y está nevando, ¿ya? Pirelli, Pirelli. Entonces, Pirelli, nieva, Pireñekei es nevado, y Pirelli está nevando. Claro, Tidequín, Pireñekei. Feipi Danilo, ¿feliz? Mae, come Rakibam Nentuin. Buen pensamiento, buena idea sacaste, ¿cierto? Tequín, Pireñequei, es nevado. Por otra parte tenemos habitualidad, ¿cierto? En Mahuenquei, suele llover, o sea, llueve. En cambio, para decir es lluvioso, vamos a utilizar este ñe, ñequei, Mahuenquei, Mahuenquei. Magañeque, ¿vale? Es lluvioso. Y por último, Magunclay. Magunclay está lloviendo, ¿ya? Entonces se le incorpora este cle, ¿cierto? Magunclay, está lloviendo. Mai Pirelli de Quinmeo, ¿cierto? Está nevando en el Fequín, en el volcán, ¿vale? Hagámosle pepiñi. Pele, ahora vamos a hacer una actividad, entonces ustedes van a tener que reconocer, ¿cierto? Eh, qué es lo que está ocurriendo y nos van a contar. ¿Pele? Entonces, por ejemplo, aquí vemos nuevamente, ¿cierto? Un GIF, ¿ya? Y bueno, claramente está lloviendo, ¿ya? Está lloviendo. Entonces, ¿cómo ustedes me dirían eso, por ejemplo? Mapungulmeo. Shumlei tant, Regina Fipi, Maunglei, Danilo, Maunglei Fipi, Felei, Maunkei, Felei, Vanessa, Maunkei Feita, llueve, suele llover. Entonces, es importante que nos fijemos más bien, si bien se entiende, que nos fijemos también en la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo está ahora, ¿cierto? ¿Cómo está el día? ¿Vale? No, como con el GIF quizás no tenemos la certeza de que ahí suele llover, ¿ya? Aunque como un GIF eterno igual sí, pero bueno. ¿Vale? Ya, muy bien. ¿Cómo es pai? ¿Amole pepenapi? ¿Vale? ¿Cómo está este día? ¿Cómo está este día que vemos en las imágenes? ¿Cómo está el día, Peñi? Nublado, ¿cierto? Ah, nublado. Está nublado. Shumiese Piñequei nublado. Está nublado. Mapomomeo. Pelei. Tromulei. Tromulen. ¿Ya? Recuerden que tiene que terminar en I. ¿Ya? Y claro, es Tromulei, no es Tromunculei. ¿Ya? Porque la palabra es Tromu. Tromu. Así que Tromulei. 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 Pelei. Mai. Ah, mole pepiñi. Que siga, ¿cierto? Que continúe. Y ahora vemos que está nevando. Shumleitante. Pelei. Matu, Wirin Tukuimon. Escribieron rápido, ¿cierto? Pirelei, Feipitache. Compuche, Pirelei, Feipinga. Pelei. Mai. ¿Cómo es pai? Pirelei, Liemai. Por supuesto que está nevando, ¿cierto? Pirelli, Mai. Uh, Shumleitante. Está fuerte. Nehuentulei. Shumleitante. ¿Cómo está el día, cierto? Este día tan ventoso. Está soplando el viento, ¿cierto? Kuruf Clay. Feipi Danilo. Maipen. Kuruf Clay, Feipi Andrea. Mailamin.
Felei, come, no, Curruflei, Curruflei, Mai. Curruflei, Yemai, ¿cierto? Por supuesto que está con viento, con Curruf. Felei. Muy lepe, ya, ya. Ya, acá tenemos, ¿cierto? Una diferencia que vemos, ¿cierto? Los relámpagos. ¿Ya? Les voy a contar que, bueno, la palabra para decir relámpago, que creo que no la hemos visto, ¿cierto, Peña? No. Yufke o lufke, ¿ya? Feliz fiesta, relámpago. ¿Ya? También, si asumiéramos que también está lloviendo, ¿cierto? Y está con viento, está una tormenta, completamente una tormenta, ¿cierto? Podríamos decir Tralcan Tukun Magun Kulei. Tralcan Tukun Magun Kulei. Pero en este caso, como solo tenemos esta imagen y lo que estamos viendo y no escuchando son los relámpagos, tendríamos que utilizar la palabra Ljufke. Entonces, si Ljufke es relámpago, ¿cómo dirían? Está relampagueando. Ljufke, relámpago. Felei, come raquedón beñi, mai. También mai, Ljufke lei, felei, Ljufke lei. Femieshi. Ljufke lei, ¿ya? Importante, ¿cierto? La doble L se pronuncia bien, ¿cierto? Liu. Después viene una U, una sexta vocal. Ljufke. Ljufke lei. Felei. Felei. Entonces ahora les va a tocar a ustedes contarnos Shumyekei Tante Sheu Tamim Lemon, ¿ya? Shumyekei Tante Sheu Tamim Lemon. Por ejemplo, Peñi, Shumyekei Tante Sheu Tamim Lemon. Tañim. Tañimapu. Areñekei. Regina Feipi. ¿Qué es la diferencia entre Kelei y Clay? Y la verdad es que en el caso de Yufkelei, la palabra es Yufke, ¿ya? Entonces, Yufke es la palabra y después viene el le, Yufkelei. Claro. Yo esa pregunta la había entendido, no había hecho referencia a eso, claro, había entendido como si el que le se utilizaba así ese orden para hablar de habitualmente está de esta manera, y si se usara sería al revés, ¿ya? Sería le que, por ejemplo, chilkatu leken, suelo estar estudiando, ¿ya? No, el que le como partícula no existe. Que le, ¿vale? En cambio, kulei, ¿cierto? Está, May. ley. Eh, una cosa igual, quería ¿Vale? agregar con el tema del Tralca o Tralcan, que no sé, hay varias zonas que se llaman, por ejemplo, Talca. Talca viene de Tralca, que Talca, la zona que se llama Talca, viene de ahí, de Talca, porque creo que ya hay hartos truenos, yo no conozco Talca. O Talcahuano, también viene de Talcahueno, que es como cielo tronado. Felipe. Entonces quería agregar eso, mi aporte. Cierto, mae. Mae. Ya nos están empezando a responder, Peña, ¿cierto? Shumyekei tanto, también mulemun, que significa cómo suele ser, ¿cierto? El día o el clima en este caso, donde tú vives. Sheuta Mimulemun se utiliza para decir donde tú vives, ¿ya? O donde tú sueles estar, ¿ya? Y entonces ya no, Sebastián, Tañicara, Tromuñekei, Ka, Kurubñekei, Feipi. Felipe, se entiende bien, ¿cierto? En mi pueblo, ¿ya? Fretañi Carameo, ¿no? ¿O no? No, mi pueblo Está bien, es. Mi pueblo claro. es nublado y.
Sí, Fele. Ventoso. Tañigarra Romuñeque, Cagorbeñeque, Fele. Y Gastón, Tañiga Guardia, Tañiguardia, Romuñeque. Fele. ¿Se entiende? Entonces, mi ciudad es, no, suele ser nublada. ¿Eh? Mai, Regina, Feipi, Tañil el Fun, Mauñeque. En mi Mahuñeque. campo suele ser lluvioso. ¿Fele? Danilo, Danilo, dale. Danilo Feipi, Tañiguaria, Areñique. Peleí. Sandra Tañimapu Curubñeque, Cagutreñeque, Pipi. Entonces, mi tierra es ventosa y fría. ¿Peleí? Mai. Cristina, Feipi, Tañiguaria, Butreñeque. O sea, que mi Peleí. tierra es helada. Mi ciudad es helada. Y mi kai peñi Ciudad. gao. Chumi gay tanto chau tami lemon. Ah, Mi Tañi Cara Rume Maguñeque, Piñi. Tañi ah, Cara Maguñeque. mai. Ka Curubñeque, Piñi. Ah, come un gupey. Mai. Quiñeque Mai. meu piajón Tañi Cara Tralcanto con Maguñeque, Piñi. Ah, Es tormentosa, con cuática. ¿cierto? Es con cuádriga. Tralcanto con Maguñeque. Ah, bueno. Pele. Ah, bueno, mai. Kumeti bai Eh, peno bai. Feula molesta in wishwalta shirkatu. mai. Una cosa el peñi dijo rumé. Ah, muy. Rumé es muy o mucho. ¿Ya? Es como para enfatizar. Si yo digo rumé areñique tañimapu, sería como es muy calurosa mi tierra. Ya el rumé le Claro, da eso, el muy, mucho. ¿Ya? Para claro, enfatizar. porque igual es muy importante, ¿cierto? Enfatizar para cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Cualquier idioma uno dice, oh, es muy caluroso, por ejemplo. ¿Ya? Se puede usar rumé, se puede usar mna, mna que significa demasiado. Y bueno, la misma pregunta, Shimanta mulemum. Mulemum más bien es como que lo que yo tengo entendido es que se utiliza, ¿cierto? Por ejemplo, esta idea de Sheu Tami Mulemum, ¿ya? Juntos, para preguntar dónde tú vives, ¿ya? Sheu Tami Mulemum. ¿Feliz? ¿Cómo lo entiende usted, Peña? El mum es como lugar. Entonces, es como, es un poco redundante la pregunta, pero es como, ¿dónde tú vives? Pero es como, ¿dónde es tu lugar de vivir? Una cosa así. De ¿Ya? estar, claro. Claro, ¿dónde es tu lugar de estar? El mum en este caso es como lugar. Es como parecido al we. Ley. Sí, también, por Afi, ejemplo, así claro, como otro ejemplo, uno puede decir Sheu Tami Kudao Mum, que es como el lugar donde tú trabajas. Kudao Mum. claro. Sheu Tami Kudao Mum. ¿Dónde tú trabajas? Ya. Feliz. Febla Mai, Feu Calla. Ley. Falei con pu peñípola bien. Afita in que mel tugun. Estamos en la hora ya. Por eso vamos a terminar. Espero que les romé a Yuffie Moon Tufachi y Kusao. Espero que les haya gustado esta clase, lo que preparamos para hoy día. Ya en la próxima ya vamos a ir tomando algunos contenidos nuevos también. Entonces, para esto recuerden que esto es un repaso de lo que ya hemos estado viendo y ojalá que puedan revisar los materiales. Feley Danilo dice, guardia es igual a ciudad, viene de guardia. Cuando se decía malón en los fuertes, cuando se acercaban los conas, gritaban guardia, guardia. Sí, bueno, la verdad yo desconozco si viene de ahí, guardia, pero sí sé que por ejemplo, cara es fuerte. Fuerte antiguamente los fuertes, se les decía cara, los fuertes que construyeron el ejército chileno o los españoles, se les decía cara. Y como los fuertes, la mayoría pasó a ser un pueblo o una ciudad, entonces quedaron como pueblo o ciudad en la actualidad. ¿Ya? Y Feliz. Guardia, Feley, si se lo dice Elisa Loncón, yo le creo. Así que, Feliz.
Feley, ¿ya? O sea, claro, hay que pensar que las ciudades o los pueblos antiguamente fueron fuertes, la mayoría, ¿ya? Entonces eran espacios militares, ¿ya? Con la invasión. Entonces de Vale. ahí viene. Feley. Entonces eso, Compuché, vamos a ir avanzando, ya de a poco vamos a ir agregando más cosas, así que para que puedan revisar los materiales, estudiar. Y cualquier cosa nos pueden escribir, ¿cierto? Recuerden que tenemos un correo, mapusungufiñe2020 @gmail.com. Así que eso, compuche, feimuten, pehuain, niche, emi, peñi, gabo. Ayuk lewen kompuche, comer rebaita en chilcatún, pero mañana comer reglento ni ayman, play. Ka pe guainta si viernes mo, mulei tamun chilcatu alma pongun, play. Rume chilcatu aymun tama pongun. Tain soy azuma fiel ta shikegun, para entender mejor este idioma, ¿cierto? Y sobre todo, es importante que estudien, eso iba, harto esta semana si pueden, porque ahora vamos a ver, por ejemplo, la clase del viernes, contarles que igual va a ser un poquito más compleja, ¿ya? Así que sería importante que haya algunas cosas como que ya hemos aprendido que las tengan bien claras para ese día. ¿Vale? Eso, compuche, feimuten, peucletuain, nos volveremos a estar viendo, Feley. ¿ya? Chatumay. Feliz, Pulamien. Lamien, Feley Tumuno, también, Tumay. Chaltomay, Café, Rumé, Mañumeyu, Regina, Cacompuche, Peucayan. Peucayal. pero que ya el pehuain,